casa está más ordenada que la mía. Ah, bueno, ya. A ver, Ahí ahí está. comienzo a grabar. Perfecto. Perfecto. Ya. Estamos entonces. Ahora sí, por favor, en el chat coloquen que están presentes, un puntito. Hola, ¿ya? Yo fui el primero en verlo, sí. Hola, Paz. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. También. Qué bueno, me alegro. Muy bien, Martina. Pueden poner un puntito nomás y igual funciona. Muy bien, Alison. Tío, ¿sabe lo que me pasó? ¿Qué le pasó? Me estaba haciendo un selladito. Uno de esos selladitos que quedó rico. Ya, y me quemé. Fuertísimo. Oh, Lo que pasa hay fue que que tener cuidado. estaba Cocinar tomando es... el endulzante que me hacía un té y estaba tomando el endulzante y toqué la manijita que está al lado y estaba caliente así me dolió. Y ahora tengo una marca. Pucha, Alison. Esto es para todos, hay que tener cuidado si se andan preparando cosas en la cocina, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Tío, yo Recordemos ya sé que... hacer espagueti. No, Bien, ya. Dejemos de... ¿Quién iba a hablar, Mateo? sí. Dime, ¿qué pasó, Mateo? Ah, que con lo que está hablando la Elisa, yo un día me enterré un clavo, donde mi abuela. Bueno, Yo me enterré dos clavos en todos el hemos pie vivido accidentes. Ya, y me vamos al traspasaron la tema de piel. la clase, por favor, ya. Porque yo sé que a ustedes les encanta conversar, pero por lo mismo sé y me da miedo porque sé que puede pasar media hora y vamos a estar conversando. Entonces, vamos, centrémonos en la clase, por favor. Les voy a pedir que empecemos y que esa misma motivación que tienen para conversar, contar sus cosas, lo ocupen para opinar de la clase, por favor. Bien, lo que vamos a ver ¡Será hoy, diferente! lo que vamos a ver hoy, ahí estamos. Les cuento que estoy viendo el chat también, a la vez de que puedo mostrarles la clase, ya, así que pueden hacer consultas por el chat. Los que vienen llegando, recuerden colocar que están presentes, ¿ya? Lo que vamos a ver hoy es continuar, en el fondo, lo que dejamos en la clase anterior, que es la República Liberal, ¿ya? O periodo de expansión territorial, que también se le conoce así, ¿ya? Entonces usted cuando vea por ahí algún documento o tenga alguna evaluación, alguna prueba que le diga al periodo de expansión territorial, usted lo asocia inmediatamente a la República Liberal. Recordemos un poquito lo que vimos la semana anterior, ¿ya? El contexto, la República Liberal es este periodo que viene después de la República Conservadora, ¿ya? ¿Se acuerdan de estos tres presidentes que tuvimos, que impulsaron el comercio, que ganaron esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, haciendo que el puerto de Valparaíso se volviera el puerto principal de la salida del continente al Pacífico? Eh, ¿Qué más? Impulsaron intelectualmente la educación, fundaron la Universidad de Chile, ¿se acuerda? Todo eso ocurrió en este periodo. Bueno, el contexto liberal, en la República Liberal, en cuanto a lo social y en lo económico, va a continuar siendo el mismo, ¿ya? Vamos a seguir viendo un Chile que va hacia una modernización, que va enfocado hacia situarse en un lugar en el mundo, digamos, para comerciar productos, comprar y vender productos. Eh, Se va a hacer socios importantes como Estados Unidos, Inglaterra en general, eh, y va a impulsar también todo lo que es la educación, ¿ya? Eso va a continuar. Pero va a haber una cosa diferente que marca este periodo liberal, que es un tema social netamente, ¿ya? Y que tiene que ver con la religión. ¿Cuál se estará preguntando usted? La separación entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? ¿Se acuerda que vimos eso la semana anterior? Cómo la Iglesia rompía su relación con el Estado, con el gobierno, ¿cierto? Dejando de lado a la Iglesia de la materia legal, ¿ya? Vamos a ir viendo ahora con detalle eso. Bien, características principales de este periodo, ¿ya? ¿Cuáles son?
la libertad para los ciudadanos, por algo se llama República Liberal, porque los que van a gobernar son presidentes del Partido Liberal y se llamaban liberales en el fondo, ¿por qué? Respetaban las libertades individuales de las personas. ¿Cuáles son esas libertades individuales? El derecho que usted tiene a opinar, a tener una religión, y a expresarse libremente, ¿cierto? Usted como ciudadano, como persona digna, ¿cierto? Tiene derecho a todas estas cosas, ¿ya? Y eso se va a garantizar durante este periodo. ¿Por qué? Porque recordemos, en el periodo anterior, en la República Conservadora, ¿cierto? La religión oficial del Estado chileno, la religión oficial de Chile, es la religión católica, ¿cierto? ¿Qué significa que sea la religión oficial? Significa que no puede ejercerse ninguna otra, ¿ya? Y por ende, institucionalmente, la religión católica es la que predomina en Chile. ¿Qué pasaba si yo, por ejemplo, soy musulmán en Chile? Ya soy un comerciante, tengo mi negocio en Chile, pero soy musulmán. Y se muere mi esposa, por ejemplo. Yo no voy a tener derecho a darle sepultura, porque como los cementerios eran exclusivamente católicos, no puedo enterrar a esa persona, a ese ser querido en un cementerio. Cosas como esa, que es, en el fondo es una discriminación por religión, ¿cierto? Van a hacer que Chile tenga que verse obligado a modernizarse en esta materia, ¿ya? Y por eso se va a tener que eh, separar de la iglesia. No es una cosa de que se enojó con la iglesia y ahora Chile, no sé, pues, no es lo mismo ser un país laico que ser un país ateo, ¿ya? Por ejemplo. De ahí vamos a ver esa diferencia. Ampliación en el universo electoral, se va a permitir votar y se va a votar por los presidentes, ya no se vota por el partido, se vota por una persona en específico. La reducción del poder de la Iglesia Católica, ya, eso ya lo vimos, y la economía monoexportadora, la cual continúa y viene siendo la tónica, digamos, desde el periodo anterior, ya que es el exportar materias primas al extranjero. Estos van a ser los 5 presidentes de este periodo, ¿ya? Y quedamos en la clase anterior aquí. Vimos hasta el presidente José Joaquín Pérez, ¿se acuerdan? Vimos todo este tema que durante este periodo, el primer periodo de la República Liberal, es decir, el primer presidente José Joaquín Pérez, ya, cópielo en su cuaderno, si es que no lo tiene, no lo copió la clase anterior. ¿Qué pasó durante este periodo? Principalmente aquí ocurrió el episodio que se le conoce como la pacificación o colonización de la Araucanía, ¿ya? Que en el fondo, en resumen, el objetivo era hacer retroceder a las comunidades mapuches que se situaban al sur del río Biobío. Recordemos que esa frontera se respetaba desde la época de la colonia, ¿cierto? Entonces, esa frontera, que digamos, el reino español reconocía esa frontera como el inicio de la tierra o el país de la Araucanía, que le decían también. Eh, Después fue Chile, el mismo Estado chileno, ya independiente, el que va a emprender esta misión de quitarle los territorios a estos pueblos originarios, ¿ya? ¿Con qué afán? La idea era de que Chile necesitaba esos territorios para exportar, para explotarlos agrícolamente, ¿ya? Necesitaba vender madera y también vender productos agrícolas en general a las potencias más importantes de esa época como Estados Unidos e Inglaterra, ¿ya? Ante eso tuvo que cometer esta atrocidad en la cual obviamente está involucrado todo lo que es el abuso, la matanza en general, porque la idea era exterminar mapuches prácticamente, para que se haga esa idea. El Estado chileno
ofrecía recompensa a quien trajera cabezas de mapuches, los senos de las mujeres también se pagaba. ¿Por qué los senos? Se estará preguntando usted. Porque si yo le cortaba los senos a una mujer, si se le cortan los senos a una mujer, esa mujer no tiene la posibilidad de amamantar. O sea, la puedo dejar viva, pero en el fondo queda prácticamente imposibilitada de criar un hijo. No estoy pasando lista, solamente hay que colocar un puntito. Yo después paso la lista con el registro del chat, Maite, ¿ya? Así que con eso que preguntó ya está presente. No se preocupe. Atrocidades como esas se cometían, ya a los hombres se les cortaba obviamente sus genitales, ¿cierto? Los testículos, el Estado chileno llegó a pagar a personas que llegaban con estas partes del cuerpo humano para, la idea era en el fondo disminuir la población indígena, ¿ya? Es un episodio negro, totalmente un episodio negro de la historia de Chile, y es el motivo por el cual hoy en día perdura el conflicto mapuche, ¿ya? El conflicto mapuche no tiene que ver con el periodo colonial, no tiene que ver con españoles versus mapuches, tiene que ver con un tema que tuvo el mismo Estado chileno durante este periodo con el pueblo mapuche, ¿ya? Se quitaron tierra injustamente, se masacró al pueblo mapuche, y no solo al pueblo mapuche, sino que también al extremo sur, el pueblo Selknam, ¿cierto? Los Selknam, los Ona, fueron exterminados también, bajo la misma idea, ¿ya? Entonces la idea, aquí es donde Chile se expande totalmente hacia el sur, ¿ya? Chile gana todo ese territorio que tiene hacia el sur hasta el día de hoy, a través de este proceso digo, bastante oscuro, ¿ya? Pero también va a expulsar a los españoles. ¿Cómo expulsar a los españoles? Se preguntará usted. Sí, todavía habían españoles en Chile, en la isla de Chiloé, ¿ya? Entonces, el Estado chileno también le va a declarar la guerra a España, expulsando a esa colonia española que aún perduraba en esa zona. ¿Cuál era la idea de esto? Ejercer soberanía prácticamente, ¿ya? El mundo se está modernizando, somos un país nuevo, necesitamos tener tierras para explotar y vender recursos al extranjero. Ya somos un país joven, por ende tenemos que venderle las cosas y los productos a Inglaterra, a Estados Unidos, a Holanda, a Francia, en general, ya, para que tenga esa idea. Siempre lamentablemente a beneficio de unos pocos, ya todavía este Chile va a seguir siendo un Chile aristocrático, ya va a seguir siendo un Chile gobernado por unos pocos, por la élite económica y la clase y la casta militar, digamos, ya. Chile a lo largo de toda su historia ha sido gobernado tanto por empresarios como militares. Esos han sido los dos rubros principales de los que gobiernan Chile. Profe, dígame paz. Hola, Helen. No la conocí con ese nombre. Está escribiendo paz, supongo. Esperemos que... A ver, ¿en qué sentido? Pregunta eso. Si yo digo que si habría otro presidente, estará pasando esto igual. Bueno, hoy en día, bueno, es que las protestas, el agitamiento social, todo eso, son procesos que se viven en todas las sociedades, en todos los países, y a lo largo de la historia ha habido un montón de eso, ¿ya? Eh, Sin ir más lejos, recordemos que vimos hace poco la Revolución Francesa, ¿ya? Francia y Chile y todos los países en general pasan por procesos de cambio, ¿ya? Y a veces estos procesos de cambio son procesos de crisis. Recordemos que el significado de una crisis no siempre es algo negativo,
sino que una crisis es un momento crítico, un momento de cambio, ¿ya? Y esos cambios pueden efectivamente llevarte a la ruina o significar algo positivo, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente hoy Chile está viviendo un proceso de cambios, ¿cierto? Hay una agitación social, sumándole toda esta precariedad económica y social que ha llegado a verse por el tema de la pandemia. eh, ya veníamos de este tema de esta agitación social, el estallido social que se le llama, que hasta hoy en día perdura, ¿cierto? Sumándole el proceso constituyente. eh, sí, o sea, que en el fondo ahí hay una autocrítica que hacer también. Puede ser que usted o su familia no esté de acuerdo con el gobierno. Personalmente, yo y abiertamente lo digo, tampoco soy simpatizante del gobierno actual, pero, por ejemplo, yo sí fui a votar, ya no estoy diciendo que su familia no, pero mucha gente no fue a votar. A lo que voy con esto es que el presidente actual, sea quien haya sido, fue electo con solo el 53% del universo de votantes. Es decir, que de toda la gente en Chile que puede votar, de todos los adultos mayores de 18 años que pudieron ir a votar, fue la mitad. ¿Ya? Entonces, antes de quejarse del presidente que tenemos, hay que ejercer nuestro rol como ciudadanos. Si al fin y al cabo está bien que el voto sea voluntario, yo estoy totalmente de acuerdo con que el voto sea voluntario, pero hay que ejercer ese derecho. Recordemos que la primera unidad que vimos este año tiene que ver con la educación cívica, ¿cierto? Y vimos la importancia de cumplir nuestro rol como ciudadanos, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Podemos quejarnos de los políticos que tenemos, pero recordemos que según la misma ilustración, el pueblo soberano elige a sus representantes. Entonces, también es responsabilidad del pueblo, de la ciudadanía, tener el gobierno que tiene. Ojo con eso. No estoy defendiendo a nadie, pero tampoco, también hay que ser sinceros, ¿ya? La creación del primer cuerpo de bomberos también se va a dar durante este periodo, en 1863. La guerra contra España, como venía mencionando, eh, se lleva a cabo durante este periodo. Ya también se expulsa a los últimos españoles que vivían aún en las costas de Chiloé. La creación del Partido Radical, ya todo esto lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? ¿Se acuerda? La colonización de Yanquihue. Ya una vez que se hace retroceder a la población mapuche, se traen alemanes, ya se permite que lleguen colonias alemanas a vivir en el sur de Chile. Algo de lo que se muestra, se copia, es que esto lo vimos en la clase anterior, Mike, ¿ya? Lo que sí, yo voy a subir el PDF, ¿ya? Para que copie esto que el primer periodo, ya que en el fondo lo que hice copiar la clase anterior fue este cuadrito, este cuadro de acá, ¿ya? Este cuadro, Es verdad. los acontecimientos más importantes, eh, y eso en el fondo, ¿ya? Eso fue lo único que hice copiar la clase anterior hasta lo que hemos visto. El Tratado de Bolivia, que lo vimos que va a ser como el inicio un poco de la relación un poquito mala que va a tener Chile con Bolivia y que va a terminar en la Guerra del Pacífico. Y acá tenemos un mapa de Chile en esos años, ¿ya? Llegando hasta el límite en el norte con Bolivia, y todo esto es lo que va a adjudicarse a través de este proceso de expulsar a los españoles y exterminar los pueblos indígenas. Yéndose en la materia social, vamos a tener la creación del cementerio general. ¿Qué significa el cementerio general? ¿Qué importancia tiene el cementerio general? Que ahora cualquier persona de cualquier religión, cualquier culto, va a poder ser enterrada ahí, ¿ya? Porque el cementerio general legalmente te ofrece eso. Ya no es la iglesia la que da la autorización. Antiguamente todos los cementerios pertenecían a la iglesia católica. Por ende, tú tenías que tener la autorización de un sacerdote para poder enterrar a tu ser querido ahí. Entonces, cuando tú no eras católico, no se te permitía.
y se vivía una especie de discriminación por eso, ¿ya? La creación del registro civil también es sumamente importante. Hoy en día yo me llamo Mateo Soriano, mi RUT es tanto, 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 raya tanto, ¿cierto? Y eso me acredita a mí como ciudadano chileno, ¿cierto? Todos ustedes tienen su RUT, todos ustedes tienen su nombre completo, su número de documento y su huella digital ahí en el registro civil, ¿cierto? Eso está desde que ustedes nacieron. Y eso, en materia legal, lo acredita a ustedes como ciudadanos chilenos, ¿cierto? Eso antes no existía, ¿ya? El que llevaba la cuenta de las personas que vivían en Chile, hombres, mujeres, nombre completo, firma en general, era la iglesia, ¿ya? La iglesia llevaba este rol del registro civil. Y es durante este periodo presidencial que se crea esta institución, que perdura hasta el día de hoy, ¿ya? Y el matrimonio civil también va a ser creación de este periodo. Si yo no era católico, no me podía casar en Chile, ¿ya? Entonces ahora sí se permite. Ahora un agente del Estado puede acreditar que usted y otra persona se casan. Obviamente de sexos opuestos, ¿ya? No hay matrimonio del mismo sexo en esta época. ¿Cómo? Ni se le ocurra, ni se le ocurra. ¿Cuáles fueron las obras más relevantes? Hubo una modernización en la enseñanza secundaria, ¿ya? En el fondo se crea la educación como en los liceos, ¿ya? No se podían casar, ya que los evangélicos, no evangelistas, no son católicos, ¿ya? A pesar de que son cristianos, ¿me entiende? No es la misma religión, entonces no se les permitía casarse, ¿ya? A los protestantes, como también se les conoce a los evangélicos, ¿ya? Eh, Don David está en clase, no en TikTok, ¿ya? Así que le agradecería que tome mejor el lápiz en vez de estar bailando frente a la cámara. Bien, la construcción de las líneas telegráficas ya es sumamente importante porque le permiten que haya una mejor comunicación, ¿ya? El telégrafo es como el abuelo del teléfono, para que se haga una idea. Lo que yo hacía a través del telégrafo era mandar mensajes por clave Morse, que son como con puntitos, así como, y eso significaba, no sé, se enviado el cargamento a Valparaíso, por ejemplo. Entonces eso sirvió mucho para ¿Como coordinar. SOS? ¿Como Hoy en día SOS? se puede utilizar. Claro, hoy en día se utiliza para eso. Pero hoy en día Profesor, también hay mucha más tecnología. Maxi, dime. la tecnología de clave Morse era tan difícil de aprender que ocupaban unas maquinitas que tenías que ir a la escuela 3 años para aprenderte la clave Morse correctamente. Esas Exacto, maquinitas están especializadas para todo eso y se ocupó muy bien para la Segunda Guerra Mundial. exacto. Y se ocupó, bueno, en la Segunda Guerra Mundial se utilizaba con el fin de que no fuera interferida, ¿ya? Pero nace en esta época como un antepasado del teléfono, ¿ya? Porque en este entonces yo podía mandar señales que eran la clave Morse, que eran estos puntos, como pulsaciones, ¿cierto? Entonces yo escuchaba los puntitos, ¿ya? Por ejemplo. Pero, claro, la Segunda Guerra Mundial se utiliza para la comunicación clave. Recordemos que la guerra tiene mucho que ver también con esto de la estrategia, ¿ya? Pero nace en esta época el telégrafo. ¿Qué más? El primer censo en 1865. La importancia del censo es saber cuántas personas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Me quedé pegado? No, la clase. ¿Me quedé pegado? No. ¿Aló? Parece que alguien por ahí se le cayó el internet, entonces empezó a ver. Yo no escucho nada. Aló, aló, aló. ¿Se escucha? Sí, se ¿Ya? escucha, yo lo escucho. Ya, muy bien. Vamos a tomar agüita. Bien, la importancia del censo va a ser el tema de que
Yo puedo saber la población que hay en Chile, si son hombres o mujeres, en qué trabajan, qué edades tienen, y de esa forma puedo saber y tener una visión clara de la población y ver si necesito construir más colegios, si necesito construir universidades, o quizás necesito eh, generar más empleo porque hay mucha gente cesante, en fin, ¿ya? Para eso sirve el censo. Se establece el Código de Comercio, la inauguración del ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, ¿ya? Para transporte de cosas y de personas. Modernización, todo esto tiene que ver con modernización, si se dan cuenta, ¿ya? Línea de vapores, barcos que viajan directamente entre Valparaíso e Inglaterra. Se crea el Club de la Unión y el Club Hípico. Se construye el actual edificio de la Universidad de Chile. Inversión en educación también podemos ver. Y aquí hay un punto importante, que se promulgó una ley que prohibió la reelección de los presidentes de la República. Recordemos que antiguamente los presidentes duraban 10 años porque se reelegían 5 y 5, ¿ya? Y José Joaquín Pérez va a ser el último, ¿ya? La clase termina, claro, a la 1, justamente. Y luego viene el gobierno del presidente Federico Errázuriz Zañartu, ¿ya? Esto lo copian porque esto es nuevo. Todo esto que hay aquí es nuevo. Estos son los acontecimientos de este periodo: la reforma de la Constitución y la ley electoral, ¿ya? De ahí vamos a hacer detalle en eso. La aprobación del Código Penal y la aprobación del Código de Minería. Profe, no veo. Profe. Y uno en el comentario dice que no lo escucha. Sí, algo está pasando, está fallando la plataforma, estoy viendo. Me estoy Es dando cuenta. internet porque yo lo escucho súper. Sí, pues es que hay gente que me Internet. está viendo. Profe, dejó de compartir pantalla. Sí, lo hice para reiniciarlo. Sí sé qué estoy haciendo. Gracias. Ya, ahora debería estarse mostrando de nuevo. Sí, Ya. se ve. Bueno, de todas formas, todo se está grabando, muchachos. Ya, así que si tienen bajas de internet, me quedo pegado o no me escuchan en un momento, no se preocupen, ¿ya? Lo que acabo de decir es que copien esos puntos que acabo de destacar, ¿ya? Va a haber una complejización, No se ve nada. ya se va a ir en el fondo complejizando el tema legal porque Chile se va modernizando. En el fondo tenemos que hacer leyes más complejas y que aborden más casos, ¿ya? Ante eso va a haber una reforma en la Constitución en el tema electoral, la aprobación del Código Penal, va a haber ahora una especificación a la hora de hablar de delitos, crímenes, faltas graves, faltas leves, etcétera. La creación del Código de Minería en el tema de extracción de recursos naturales, va a ser la primera vez que Chile se legisla este tema eh, respecto a cómo se puede explotar eso, ¿ya? Eh, no tiene nada que ver con la clase de hoy, lamentablemente, Megan. Es súper importante porque tiene que ver con otro tema que es lo que estamos viendo actualmente. Lo podríamos tomar cuando veamos un repaso, ¿ya? Un repaso de esa unidad. ¿Qué más? La creación del Ministerio de las Relaciones Exteriores, ¿ya? Las reformas constitucionales de 1874 y la adquisición de de dos barcos blindados, ¿ya? Además, paralelamente, en Perú y Bolivia se ejercía el pacto secreto entre los dos para estar vigilando las acciones de Chile, ¿ya? Ya se están llevando, la relación entre Perú, Chile y Bolivia no se están viendo bien, ¿ya? Melanie, tranquila, porque yo después subo el video, subo el material, así que tranquilo, no se pongan a pelear ya, por favor. Una cosa que podemos comparar netamente es la relación que va a tener la iglesia con... Ya, estaban copiando, puedo ver por ahí, por ese... De ahí vamos a ver ese cuadro, ya que habla de cómo cambia el tema de la relación entre el Estado y la iglesia, ¿ya?
Voy a dar un minutito para que terminen de copiar eso. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas, sugerencias, consultas? Una cosa que quería mencionarles es que estaba hoy día enviando las invitaciones al evento de la clase y me di cuenta que hay muchas personas de ustedes que no han aceptado el tablón de Classroom, ¿ya? Es importante porque ahí yo estoy subiendo todo lo que es el material, todo lo que son las actividades semanales, ¿ya? Entonces es importante ahí que acepten el tablón para que puedan ahí estar viendo eso. Eso sí, ¿ya? Pero no me voy a detener más, tengo que avanzar, ¿ya? Así que después lo copiarán cuando suba el PDF. Bien, en comparación, el cuadro que se ve acá es la diferencia que existía entre el Estado y la Iglesia, ¿ya? Durante el periodo conservador hay una unión entre el Estado y la Iglesia. Durante el periodo liberal se separan. Durante el periodo conservador, la religión católica es la religión oficial, no se permite otra. En cambio, durante la época liberal existe la libertad de culto. Se permite a cualquier persona llevar cualquier culto religioso. Válido legalmente celebrado por la iglesia en cuanto al matrimonio. En cambio, acá también va a ser válido si yo lo celebro con un agente del Estado. Ya no es necesario casarme por la iglesia. La enseñanza es regida por la iglesia y ahora es laica. ¿Qué quiere decir que sea laico? Que no predomina ninguna religión. Me explico. No es lo mismo que ser ateo, ¿ya? Alguien que es ateo, un estado ateo, niega la religión, no hay religión, ¿ya? En cambio, un estado laico como Chile permite la libertad de cualquier religión, ¿ya? Pero no privilegia ninguna sobre otra. ¿Se entiende? Nuestra educación actualmente es laica. En este colegio no, porque este colegio opta por una religión católica libremente, tiene la opción de optar por una educación católica. ¿Me va entendiendo? Sin embargo, hay colegios que tienen otras orientaciones religiosas acá en Chile también. También como hay colegios que son completamente laicos y la religión no tiene mayor relevancia en su misión. ¿Me va entendiendo? Pero por ejemplo, la escuela Nuestra Señora del Carmen es un colegio católico. Se obliga. Los cementerios va a pasar el mismo tema, ya dependientes de la iglesia, en cambio ahora van a ser laicos. Cualquier persona puede ser enterrada en los cementerios. El derecho a patronato también iba a ser por parte de ellos, en el fondo. Antiguamente el Estado era quien elegía la autoridad eclesiástica, ¿ya? O por lo menos se le consultaba. Ahora la iglesia va a elegir a sí misma, ya no se mete en ese tema, el Estado. Va a haber un tratado con Perú, o sea, con Bolivia, ya para la explotación mutua del salitre. Se les va a permitir, tanto Chile como Bolivia van a llegar al acuerdo de que pueden explotar igualmente una zona específica, ¿ya? El problema va a ser que Chile, con inversiones extranjeras, va a tener más asentamientos que Bolivia. Y Bolivia eso no le va a parecer, ¿ya? Acá tenemos una foto de los trabajadores del salitre en esa época, ¿ya? En esas condiciones se trabajaba, como podemos ver, muy precarias. Ahí no hay ni un casco, no hay ni una antiparra, no hay ni una máscara, porque recordemos que hoy en día en la minería también se utilizan máscaras, porque al estar yo extrayendo minerales, aunque el salitre esté encima de la tierra, ¿cierto? Aunque no tenga que hacer cavar en profundidades, ¿cierto? Igual el contacto constante con los sulfuros y todos estos materiales minerales, claro, se va metiendo en los pulmones y a la larga, a través de los años, eso va generando enfermedades, ¿ya? Por eso era tan importante hoy en día
Un minero lo vemos completamente equipado para su función, ¿cierto? Acá vemos que incluso ni guantes tienen estos muchachos, los tienen trabajando ni con guantes, ¿ya? ¿Para qué vamos a hablar de la protección contra el sol, ¿cierto? Muy baja, muy precaria la condición laboral, ¿ya? Muy precario, muy pobre, muy miserable. Esa es la palabra real, miserable. Como decía, se invirtió en lo que es modernización, sobre todo en el tema del transporte y de los ferrocarriles. Acá tenemos una foto que muy antigua del ferrocarril, ¿ya? Que viajaba entre Chillán, Talcahuano y Angol, transportando gente, generalmente. Otra cosa que vamos a ver durante este periodo es la aparición de estos monumentos que embellecen la ciudad, ya, sobre todo Santiago, ya, las fuentes, las estatuas, estos monumentos bien a la europea, ¿cierto? O como por ejemplo también se enfermaban, o sea, de ahí, Paz dice, ¿cómo no se enfermaban los trabajadores? Se enfermaban y se morían mucho, ¿ya? Mucha gente moría trabajando en esos lugares. Volviendo al tema de los monumentos, esto tiene que ver un poco con apariencias, ¿ya? Chile buscaba ser un país moderno, verse moderno, ser un buen objetivo para establecer relaciones comerciales con otros países, ¿cierto? Entre eso va a empezar a aceptar donaciones de artistas extranjeros que generaron esta obra. Por ejemplo, acá no está presente en la foto, pero por ejemplo la Virgen del Cerro San Cristóbal, ¿cierto? Es creación de un artista francés, ¿ya? Que llegó acá a Chile, ¿cierto? La donó y se colocó, ya se colocó acá como agradecimiento en la punta del cerro, literalmente. Y hoy en día se puede ver de muchos lugares, ¿ya? Eh, Monumentos como eso, las estatuas que podemos encontrar generalmente en el centro, sobre todo el embellecimiento del Cerro Santa Lucía o Cerro Huelén, eh, tiene que ver con esta época y con mostrar esta apariencia de un país moderno, ¿ya? ¿Quién va a ser responsable de esta modernización urbana que se va a vivir en Santiago? Este caballero con bigote acá, que se llama Benjamín Vicuña Maquena, ¿ya? Y obviamente esta avenida que hasta hoy perdura desde Plaza Italia o Plaza Dignidad, yo digo los dos nombres, ¿ya? Plaza Como, Dignidad, profe. a ver, yo no estoy diciendo que no se llame Plaza Dignidad, solo me corresponde, por como estamos pasando historia, ¿cierto? Ver el nombre antiguo y el nombre nuevo. Por eso cuando hablé del Cerro Huelén, actualmente Santa Lucía, ¿cierto? También mencioné sus dos nombres. Entonces este caballero, Benjamín Vicuña Maquena, es el que va a fundar esta avenida y el que va a modernizar urbanamente Santiago, ¿ya? Eh, Esta avenida que nace, como decía, desde Plaza Dignidad, Plaza Italia, ¿cierto? Hacia la periferia de la ciudad. La idea de esto, como podemos ver, que aquí hay arbolito y todo, que él colocaba arbolito en la periferia de la ciudad porque eso para él purificaba el aire, ya que en ese tiempo la élite social del país, los que tenían platita, ¿cierto? Los más adinerados, los más acomodados, vivían hacia el centro de la ciudad, no hacia la afuera, ¿ya? Entonces los que vivían hacia afuera de la ciudad eran los pobres, los rotos, como se dice. Entonces para que la hediondez de los rotos no llegara al centro de la ciudad, colocaba esos arbolitos. Bonita forma de discriminar socialmente, ¿cierto? Bueno, pero era la forma de pensar de la época. Otra cosa va a ser la modernización y remodelación del Parque Cauciño, actualmente el Parque O'Higgins, ¿ya? Que antiguamente, como podemos ver, se celebraba las corridas de toro, el rodeo, etcétera, en esos lugares. Actualmente se utiliza para las fondas y para la parada militar, que este año ninguna de las dos cosas se llevó a cabo. Eh,
la creación del primer muelle de Valparaíso, ya hoy en día este muelle ya no existe, es mucho más moderno el que hay. No se depilaban la cara, ¿por qué lo pregunta? Ah, por el bigote de don Vicuña Maquena, de don Benjamín Vicuña Maquena. No, lo que pasa es que ese bigote se usaba mucho en la época, ¿ya? Ese bigote era muy bien visto en la época, era la moda. Parece como le faltaba pelito arriba, tenía que dejarse el bigote largo, ¿ya? Pero él era un señor de alta alcurnia, ¿ya? Obviamente él no tiene ese bigote por roto, ¿cómo se le ocurre? ¿Ya? La laguna del Parque Quinta Normal también se va a hacer durante este periodo. En el fondo se trata de embellecer el país, de modernizarlo, ¿ya? La compra de los blindados, el Cochrane y el Blanco Encalada, que hoy en día son otros blindados, pero que llevan el mismo nombre, ¿ya? ¿Y cuáles fueron los aspectos más relevantes durante este periodo? También se copia esto, ¿ya? ¿Y qué hora es? Ah, no está pillando la hora. Vamos a terminar luego. Se decreta la libertad de enseñanza, ya que la iglesia ahora no permite, ¿cierto? O sea, la iglesia no se entromete en lo que es la educación, ¿ya? Se construyen edificios del Teatro Municipal, el Mercado Municipal Hijo, y el Congreso Nacional. perdón por llegar tarde, no me había dado cuenta. No se preocupe, Bastián, quien le quede en su memoria que las clases empiezan a las 12, los días miércoles, ¿ya? Ahí grábeselo a fuego, para que no se lo olvide para la próxima. Como decía, se invierte en comercio y en cultura, ¿cierto? Lo he dicho toda la clase y lo vemos reflejado como en la creación del teatro municipal, que actualmente existe todavía, ¿cierto? El mercado municipal, que hoy en día se conoce como el mercado central, ¿ya? Y el Congreso Nacional, que no es el Congreso Nacional que conocemos nosotros actualmente, sino que es el ex Congreso Nacional, donde actualmente es el GAM, ¿ya? El Centro Cultural Gabriela Mistral, que queda ahí en plena Alameda, un edificio grande, donde ahora está lleno de rayado y cosas como de la revuelta social, ¿cierto? Está lleno de eso y tiene como una cubierta de cobre. No sé si alguien lo conoce o le suena. Ya queda al frente del metro Y al Universidad. frente hay como tipo banca con... Claro, unos como unas terrazas, el metro Sí, Universidad Católica. Sí, lo he ese es visto el GAM. yo. Claro, ese es el Congreso Nacional que se creó en esta época, ¿ya? El mejoramiento de la locomoción colectiva en Santiago gracias a las tranvías de tracción animal o carros de sangre. En ese tiempo los taxis eran carretitas con caballo, ¿ya? El mejoramiento de la locomoción... Ah, eso ya lo leí. La reforma a la Constitución de 1873, haciendo todo este tema de quitarle poder al presidente, de que no fuera reelecto, y que en el fondo le va a otorgar también ciertos beneficios al Congreso, a los parlamentarios, diputados y senadores, ¿ya? Eso va a generar conflictos después, en el segundo periodo de esta república. Bien, ¿dudas hasta acá? Vamos a dejarlo hasta acá porque el próximo periodo presidencial es complejo, ¿ya? Y sobre todo porque aborda este tema, No la puedes guerra subir, por favor. al tiro. Sobre todo porque aborda este tema de la guerra del Pacífico, ¿ya? Entonces me interesa que lo veamos como un tema un poquito aislado de todo lo que es este periodo. Por ende, lo vamos a dejar hasta acá. Ya ahí terminen de copiar los que faltan. Si no hay mayores dudas, se puede ir retirando, ¿ya?
Muchas gracias, que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ahí no sé qué le pasó a alguien que como que se cayó. Bien, vamos a dejar de grabar.